Muy bien, continuamos entonces con la parte de replicación del ADN y bueno, ya explicamos en qué consiste la replicación y ahora vamos a estudiar cada una de las etapas de la replicación. La replicación tiene una etapa de iniciación, una etapa de elongación y una etapa de terminación. Durante todo el proceso de la replicación del ADN es muy importante mencionar la acción de una enzima que se llama la ADN polimerasa. La ADN polimerasa entonces interviene en el proceso de replicación. La ADN polimerasa está formada por tres subunidades. La polimerasa 1, la polimerasa 2 y la polimerasa 3. La más importante o la principal es la ADN polimerasa 3. Y la ADN polimerasa 1 es una enzima de reparación. Yo les mencioné que ese proceso de replicación tenía que ser muy exacto. Cuando ocurren errores, entonces esa polimerasa 1 va a estar allí en ese ADN recién sintetizado o duplicado, va a estar revisando dónde hay un error para que eso se pueda subsanar. Y luego tenemos entonces la polimerasa 2, cuya función no está muy comprendida. La actividad siempre es dirección 5', 3'. Y esas enzimas todas son 3', 5' exonucleasas. Entonces vamos a comenzar con el proceso de iniciación de la replicación. Ese proceso de iniciación de la replicación ocurre en un complejo multiproteico que se llama replisoma. Entonces la replisoma es la máquina de replicación. Ahí están todos los elementos necesarios para que ocurra ese proceso de replicación. Entonces, bueno, como decíamos anteriormente, para que pueda ocurrir esa replicación, esa hélice tiene que desenrollarse y esa hélice se comienza a desenrollar en el origen de la replicación que se llama órice. Ese órice entonces es el origen de replicación. En cada órice hay dos horquillas de replicación con esas nuevas cadenas de ADN que están siendo sintetizadas en cada horquilla de replicación. Entonces, en los procariotas hay un órice en una hélice superenrollada y en los eucariotas hay múltiples órices, que entonces, como decíamos, es el origen de la replicación, por eso se llama órice. Aquí entonces podemos observar ese proceso de iniciación. Aquí tenemos entonces la horquilla de replicación donde la replicación va a comenzar en el sitio de origen, ¿no? En el órice. Entonces allí, en esa región órice, va a unirse va a ser una región rica en DNA-A, luego se va a unir a esa DNA-A o la subunidad DNA-B más DNA-C que van a abrir esa región órice, ¿verdad? Una vez que esa región órice está abierta, el origen de la replicación, entonces va a haber unas proteínas de unión de cadena sencilla que se van a encargar de mantener esa hélice abierta para que pueda ocurrir el proceso de replicación. Entonces, allí esas proteínas de unión a las cadenas sencillas mantienen esa región abierta para que pueda ocurrir el proceso de replicación. Entonces, lo mismo que hemos mencionado,
la proteína DNA se une a la secuencia ORI-C, se abre un pequeño segmento de la doble hélice. Luego la DNA-B, que es una helicasa unida a la DNA-C, entra en la región abierta. Luego allí también actúan en ese proceso de iniciación unas enzimas que se llaman las topoisomerasas, que las topoisomerasas cortan, ¿verdad? Son unas enzimas que van a cortar antes de la maquinaria de replicación con la finalidad de aliviar la tensión de torsión que se genera o como consecuencia de esa abertura o apertura de esa doble hélice. Eso es como si usted tuviese una cuerda, ¿verdad? Que está formada por varios hilos o varias subunidades que forman esa cuerda y usted intentara abrir esa cuerda. Cuando usted intenta abrir esa cuerda, ¿verdad? Una de esas partes que integran esa cuerda, hacia los extremos usted va a observar que va a haber un súper enrollamiento. Y entonces, ¿qué hacen las topoisomerasas? Cortan allí donde se genera ese súper enrollamiento para aliviar esa tensión de torsión que se genera delante de la maquinaria de replicación. Entonces tenemos unas topoisomerasas tipo 1 y unas topoisomerasas tipo 2. Las tipo 1 producen roturas transitorias de la cadena sencilla en el ADN y las tipo 2 producen roturas transitorias de doble cadena en el ADN. Entonces, esas topoisomerasas tienen esa función importante porque alivian esa tensión en la maquinaria de la replicación. Luego entonces la DNA-B desenrolla la hélice y las cadenas se mantienen separadas por unas proteínas de unión a las cadenas sencillas. Esas proteínas de unión a las cadenas sencillas mantienen entonces esas cadenas, las cadenas del ADN separadas para que pueda ocurrir el proceso de replicación. Bien, continuamos. Ya entonces se produjo en el origen esa primera, digamos, apertura de esa doble hélice y aquí vemos todo lo que sería el proceso de elongación de la replicación. Observemos la lámina, que es muy compleja, pero a la vez nos permite comprender ese proceso de elongación. Obviamente, como digo, las cadenas se abren, ¿verdad? Y como habíamos dicho, a partir de esas cadenas de ADN abiertas, de cada una va a dar origen a un nuevo ADN, que es lo que vemos nosotros en esta lámina, que está la doble hélice abierta y al final se va produciendo un nuevo ADN. Y por el otro lado de la otra hélice abierta se puede obtener la otra nueva molécula de ADN. Pero tenemos que analizar muy bien todo el proceso. Fíjense que aquí tenemos en la parte superior las topoisomerasas cortando las cadenas simples o las cadenas dobles del ADN, aliviando esa tensión que se genera por el superenrollamiento que se genera al abrir la doble hélice. Entonces aquí vemos esas topoisomerasas. Pero luego vemos una serie de elementos más. Tenemos entonces el primosoma, que allí están, o sea, allí vemos allí todo lo que sería la maquinaria de la replicación. Tenemos allí varias enzimas. Vemos allí la helicasa, que como les dije, tenía la función de abrir la doble hélice. Vemos esos punticos chiquiticos que parecen como unos guisantes, esos puntos verdes, son las proteínas de unión al ADN de cadena sencilla que mantienen esas cadenas separadas entre sí. Luego tenemos entonces el primosoma. Allí se va a sintetizar
un ARN cebador. Ya nosotros hemos hablado anteriormente de lo que significa, por ejemplo, en glucógeno, una molécula cebadora de glucógeno. Aquí el ARN cebador es una primera ARN que se sintetiza, que va a permitir que luego se produzca la síntesis del ADN. Pero siempre ocurre primero la presencia de esa molécula de ARN cebadora que va a permitir que luego se continúe la síntesis del ADN. Es un ARN cebador. Entonces, no sé si ustedes observan que en esas dos cadenas existen unas diferencias. En la cadena, en una primera cadena que se llama cadena conductora, allí se sintetiza un primer ARN cebador y el resto va a ser sintetizado, los nuevos nucleótidos van a ser sintetizados por la enzima que se llama ADN polimerasa 3. Por eso habíamos visto que la ADN polimerasa 3 era la principal enzima que intervenía en el proceso de replicación. ¿Y qué es lo que hace esa ADN polimerasa? Bueno, ella va sintetizando los nucleótidos. ¿En qué forma? Bueno, va leyendo, ¿verdad?, la cadena vieja que se abrió, esa cadena de ADN vieja que va a dar origen a una nueva cadena. ¿Cómo ocurre esa síntesis? Bueno, la ADN polimerasa va leyendo la cadena vieja y, por ejemplo, si dice que va leyendo que el nucleótido contiene citosina, ¿verdad?, ella va a incorporar uno de guanina. Sigue leyendo, eso lo hace la ADN polimerasa 3. Si por ejemplo viene, sigue leyendo la cadena de ADN vieja y sigue leyendo y dice adenina, ella va a incorporar un nucleótido de timina. Si lee que viene una timina, ella va a incorporar una adenina. Si viene una citosina, guanina. Si viene guanina, citosina. Y así va colocando los nucleótidos que son complementarios a la hebra que le dio origen. Esa sería con relación a la cadena conductora, que es la que tienen ustedes del lado izquierdo de la lámina. Ahí hablan de una proteína pinza que lo que tiene es la función de mantener en orden todos los elementos que están participando en ese proceso de elongación de la replicación. Entonces, vámonos hacia la del lado, digamos lo que vemos en el lado derecho que dice cadena retardada. Entonces tenemos una cadena conductora, la síntesis siempre ocurre en la dirección 5', 3'. Luego tenemos entonces la cadena retardada. Allí entonces vamos a tener que la síntesis de esa cadena o de esa hebra complementaria para lograr la síntesis de la nueva molécula de ADN ocurre en una forma distinta a la cadena conductora. Se llama retardada porque anteriormente se pensaba que primero ocurría la síntesis de la conductora y luego de la retardada, y por eso la llamaban retardada, que pensaban que se sintetizaba luego, pero no es así. La síntesis ocurre en forma simultánea. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que primero que no es un solo fragmento de ARN cebador, sino que son varios. ¿Por qué? Porque la síntesis, se descubrió que la síntesis de la cadena retardada ocurría en pequeños fragmentos que se llaman los fragmentos de Okazaki, en honor a Reiji Okazaki, que fue el científico que se dio cuenta de que ocurría en esos fragmentos de Okazaki porque, como les decía, esa síntesis siempre tiene que ocurrir en el sentido 5', 3'. Entonces, si recordamos que las dos cadenas
entre sí son antiparalelas, ya manejamos esa definición. ¿Qué quiere decir antiparalelas? Que van en sentido contrario, como que les decía, como si una fila de pupitres estuvieran mirando hacia, digamos, donde está el profesor y las otras filas de pupitres estuvieran mirando hacia, es decir, dándole la espalda al profesor. Entonces, son antiparalelas. Entonces, como consecuencia de que esas hebras de ADN, de ese ADN que se ha abierto, son antiparalelas entre sí, la síntesis siempre ocurre en sentido 5', 3', pero en la cadena retardada ocurre en pequeños fragmentos, cada uno con una molécula de ARN cebadora, y esos fragmentos se denominan los fragmentos de Okazaki. Obviamente, ese ARN que está presente tanto al inicio, el ARN cebador, que está tanto al inicio de la cadena conductora recién sintetizada, como todos los pequeñitos fragmentos de Okazaki que contienen su ARN cebador al principio de cada fragmento, todos esos ARN tienen que ser eliminados, porque obviamente que esos ARN, el ARN no puede estar presente en una molécula de ADN. Simplemente ese ARN es un cebador que permite que continúe el proceso de elongación en la replicación. Entonces, va a haber una enzima que se llama ARNasa, que va a eliminar, corta esos fragmentos de ARN cebador, los elimina, y luego hay una enzima que está también mencionada aquí en la lámina que se llama ligasa, que obviamente va a unir todos esos fragmentos de Okazaki y vamos a tener entonces el ARN, el ADN sintetizado. Entonces esa es la elongación de la replicación y obviamente hay una iniciación, hay una elongación y hay una terminación. ¿Qué hace la terminación? La terminación va a indicar que hasta allí va a hacer esa síntesis de ADN para la síntesis de una proteína determinada. Recuerden que la finalidad de todo este proceso de flujo de la información genética va a ser sintetizar determinadas proteínas. Entonces continuamos, ¿verdad? Lo que les decía, aquí está muy bien la hebra conductora, la hebra retardada, y aquí están, en la hebra retardada, están los fragmentos de Okazaki. Siempre observen, por favor, las dos cadenas del ADN que se va a replicar en sentido, porque son antiparalelas, uno va en la dirección 5', 3' y la otra va en la dirección 3', 5'. Pero siempre la síntesis va a ocurrir en la dirección 5', 3'. Tenemos entonces la hebra conductora y tenemos la hebra retardada con siempre sintetizada en la dirección 5', 3', con los fragmentos de Okazaki. Y ahí está entonces el ARN cebador que después va a ser eliminado. Entonces, bueno, aquí está un poquito más. La síntesis de la cadena retardada y conductora es simultánea, ya se los dije anteriormente. Tenemos entonces cadena conductora, 5', 3', cadena retardada con sus fragmentillos de Okazaki, con sus fragmentos de Okazaki, en dirección 5', 3'. Quiero que les quede claro que el proceso siempre ocurre, la síntesis en la dirección 5', 3'. Y por eso es la diferencia entre la cadena conductora y la cadena retardada, donde están presentes esos fragmentos de Okazaki. Entonces, como ya la explicamos, vamos a leer un poquito para que tengan lo que es la elongación. Entonces, hay la síntesis
de un ARN cebador, los segmentos cortos de ARN catalizados por la primasa, que es una ARN polimerasa, y el primosoma que contiene la primasa y varias proteínas auxiliares. Entonces, la primasa copia un segmento corto de ADN como ARN cebador en el extremo 5' y sirve como punto de anclaje para comenzar la síntesis del ADN. Esa es la función de ese ARN cebador. La síntesis del ADN ocurre por la ADN polimerasa 3 utilizando una cadena molde para formar los enlaces fosfodiéster entre los nucleótidos y como ya dije, catalizada por la ADN polimerasa 3, que es la principal enzima de la replicación. Luego entonces la RNasa remueve el cebador y lo reemplaza con desoxirribonucleótido. Y luego la ADN ligasa, como su nombre nos lo está indicando, une los fragmentos de Okazaki. Bueno, luego actúa otra enzima que no la mencioné, que es la ADN girasa, que en los procariotas ayuda a separar los productos de la replicación y crea superenrollamientos negativos para empaquetar el genoma. Entonces, bueno, todo entonces iniciación, elongación y terminación. Entonces, la terminación es un sitio, allí sigue sucediendo la replicación hasta que hay un sitio que indica, ¿verdad?, que hasta allí va a llegar ese proceso de replicación, que es lo que se llama la región TER. Fíjense, tenemos entonces un origen, orice, y un final de la replicación, que es la región TER. Entonces la replicación finaliza cuando una horquilla de replicación se encuentra con el otro lado del cromosoma circular en el lugar de terminación, que es la región TER. La región TER son señales. Es una secuencia de repeticiones invertidas de 20 pares de base, separadas por un segmento de 20 pares de base. Entonces, cuando aparecen la secuencia de bases invertidas, eso hace que se haga lento el proceso y a su vez constituye una señal de parada, de terminación de ese proceso de replicación. Entonces esa es la forma, digamos, el aviso de que hasta allí llega la replicación. Aparecen esas secuencias de repeticiones invertidas de 20 pares de base, separadas por un segmento de 20 pares de base. Entonces, cada secuencia TER, esa secuencia TER evita esa progresión de la replicación porque se unen unas proteínas de unión TER. Son señales que indican que termina el proceso de replicación.